iglesia, Dios les bendiga. Gracias a Dios por este tiempo, por este día que Dios nos ha regalado y nos ha permitido de estar en su casa, de venir. Gracias porque la lluvia la está aguantando para que nosotros pudiéramos estar en su casa, para alabar, para bendecir su nombre, para alimentarnos de la palabra. Amén. El día de hoy vamos a ver el tercer pecado silencioso. Ya vimos dos, ¿sí los recuerdan? Porque yo no. El tercer pecado silencioso es la crítica y el juicio constante. Amén. La crítica y el juicio constante. Y vamos a pedir al Señor que Él abra nuestros corazones, nuestros oídos y que podamos estar atentos y receptivos a la palabra. Hoy el Señor me dio algunas citas mientras estaba en la oficina, leía algún parte de la palabra y hacía oración en mi mente y decía que Él, como siempre, tomara el control y me diera palabra para poder compartir. Y en el transcurso del día me estuvo dando algunas citas de las cuales las estuve tomando nota, a pesar de que ya había impreso mi bosquejo. En el bosquejo estuve haciendo algunas anotaciones y pues gracias a Dios por la palabra, y pues pidamos oración, pidamos guianza al Espíritu para que Él sea el quien nos hable, el que nos enseñe, el que nos redarguya, y pues que sea Él en todo tiempo y en todo lugar en nuestras vidas. Amén. Bendito Dios, muchas gracias, Padre. Hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos cantado, nos hemos deleitado en la adoración, Dios bendito. Hemos levantado nuestras manos al cielo y hemos rendido nuestros corazones en alabanza y en adoración, Señor Jesús. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros, porque no siendo merecedores, tú viniste a morir por nosotros. Porque no siendo justos, ni siendo buenos, ni siendo santos, mucho menos, tú viniste a pagar, a derramar tu preciosa sangre por nosotros. Y son cosas que nunca entenderemos, Padre, pero sin embargo, tú nos amas con amor eterno. Tú nos amas con amor eterno, Padre. Añada bendición a la palabra y tome el lugar, tome el control. Háblanos, Dios, enséñanos en esta tarde, Padre. Bendecimos tu nombre, Dios, porque eres digno de suprema alabanza, de ser alabado, de ser exaltado por todos los siglos, Padre. Amén. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 7. Mateo capítulo 7, del versículo 1 y el versículo 2, y dice la palabra: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. ¿Sí está clara la palabra, hermanos? Dice la Biblia que no juzguemos. Y pues gracias a Dios porque eso no sucede en esta iglesia, ¿verdad? Amén. Vamos a orar para ser despedidos entonces. Hace muchos años, para ser exactos, en el año de 2011, tuvimos un evento bastante trágico, bastante difícil, bastante duro. Y tuvimos que irnos de la ciudad. Nos fuimos a Cuernavaca. Yo en lo particular me fui a la Ciudad de México. Pero antes de entrar en materia con este tema y con esta historia y con esta prédica, yo quisiera preguntarle, hermano, porque la verdad pareciera ser algo tan insignificante, tan irrelevante,
el tema del día de hoy, que dice la crítica y el juicio constante. La crítica y el juicio constante. Y yo decía al principio, cuando inicié desde el primer tema y desde la introducción, yo decía que ninguno de nosotros, y creo que hoy lo reitero, ninguno de nosotros estamos exentos de caer en algún momento en esta situación, en criticar a alguien o criticar a algo. Definitivamente que hay algún tipo de crítica que es crítica constructiva, que se les dice a aquellas personas que se les aprecia, que se les ama, que de alguna manera se les quiere corregir de algo que están haciendo o de algo que están aprendiendo, pero se les tiene que dar el consejo para que las cosas las hagan mejor o las corrijan definitivamente. Esa es la crítica constructiva. Lamentablemente, la crítica constructiva se da muy poco entre nosotros y hablo de todos. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué haríamos si de repente entrara por esa puerta una mujer prostituta? Drogada, tomada, como suelen vestirse ellas, con escotes, con faldas cortas, vestidos cortos, zapatillas de tacón alto, que entrara y se sentara entre nosotros, o que entrara un homosexual totalmente declarado y abierto y que llegara y que se sentara entre nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo nos sentiríamos que estando sentados en el servicio llegara una prostituta o llegara un homosexual y que se sentara a un lado suyo? ¿Nos sentiríamos cómodos o nos incomodaría el que se sentara a un lado nuestro? ¿Cómo nos sentiríamos? Hace muchos años, tal vez en el 2007, 2008, estuvimos yendo a predicar al puente con los drogadictos, y entre los drogadictos había algunas chicas que se prostituían. Y también a ellas les compartíamos, les llevábamos comida, les llevábamos ropa, les llevábamos medicina, pero sobre todo les llevábamos la palabra. Y un día ellos quisieron ir a la iglesia, nos dijeron, y la verdad que fue una grata sorpresa para nosotros, porque nos dijeron: hermanos, queremos ir a la iglesia donde ustedes se congregan, queremos llegar, queremos estar entre ustedes, queremos estar con ustedes. Y hermanos, pues nosotros felices. Entonces llegó el día, pero antes de que llegara el día, yo le hice la invitación a la iglesia de que íbamos a tener una visita especial, y les dije quiénes iban a llegar y cómo iban a llegar y cómo los iban a ver vestidos. E invité a la iglesia que les dieran la bienvenida, que los hicieran sentir cómodos, que los hicieran sentir en familia, que los hicieran sentir a gusto, bien recibidos, que les dieran un buen trato. Y todo estaba bien, y esto es la segunda o tercera vez que lo comparto, pero viene a colación porque se trata de esto, del tema de lo que estamos hablando. Y me acuerdo que había una hermana que en cuanto los vio llegar, ella estaba parada, había salido, casualmente ella iba saliendo y los muchachos iban llegando al templo. Y la mujer, en cuanto los vio, agarró y se puso el dedo en la nariz y los miró con una cara de fuchi. No solo les hizo el fuchi, sino que agarró y se dio la media vuelta con una cara de asco. ¿Se imaginan cómo se sintieron los muchachos?
¿Cómo se sentiría usted si lo invitaran a un lugar, alguna fiesta, alguna comida, y les dijeran: tú vas a ser mi invitado principal, tú me vas a acompañar y yo te voy a atender y vas a estar conmigo todo el tiempo? Y que llegaran con esta persona y que los que están en el lugar lo miraran mal o la miraran mal y le hicieran el gesto que le hicieron a estas personas. ¿Cómo se sentiría usted? Yo creo que mal, ¿no? Yo creo que mal. Sin embargo, estos muchachos se sintieron muy a gusto, gracias a Dios, porque la mayoría de los hermanos los recibió bien, los abrazó, les dio la bienvenida. Y hermanos, algo que a mí me agradó mucho fue que los sentaron hasta el frente, hasta adelante, hasta en la primer banca. Agarró el pastor y fue por ellos, por todos, los saludó, los abrazó, los bendijo, les dio la bienvenida y les dijo: pásenle. Y los llevó hasta la primera fila, y en primera fila estaban todos los muchachos del puente, los drogadictos. Y probablemente hubo algunas críticas, hubo algunos malos comentarios, porque vi que no todos se le acercaron a recibirle, a saludarlos, a darles la bienvenida. Y hermanos, ¿quiénes somos nosotros como para tomar esa actitud y criticar o malver u opinar de una manera diferente, cuando muchos de nosotros, hermanos, tal vez vivimos una vida peor todavía que la de estos chicos, o que la de estas mujeres, o que la de esta prostituta, o que la de este homosexual? Y hermanos, gracias a Dios fueron bien recibidos, pero imagínense, hermanos, estaba recordando la historia de Moisés cuando mandó a los espías a estudiar la tierra de gigantes, aquella tierra que iban a poseer, aquella tierra que Dios les dijo que iban a conquistar. Y manda a los espías. Manda a unos específicamente a una ciudad, y estas personas no llegan a otra casa, no llegan a otro lugar, no llegan a un templo, no llegan a una iglesia, no llegan a una parroquia, no llegan a la casa de un hermano. Dice la palabra que llegaron a la casa de una prostituta. Llegaron a la casa de una prostituta. Ay, Señor Jesús. Que alguien hubiera ido a vigilar a los espías del pueblo, que Moisés hubiera dicho: a ver, vete tú y vigílalos, cómo trabajan o qué hacen, a ver si hacen bien su trabajo. Y fuera el espía, espiando a los espías, y resulta que los ve entrando a la casa de la prostituta. ¿Cómo se llamaba la prostituta? La Biblia dice la Biblia que era una ramera. Rahab se llamaba la mujer. Y a estos hombres no les gustó llegar a otro lugar más que a la casa de Rahab. Santo Dios, dijera el pastor Marcelino. Saludos, pastor Marcelino. ¿Qué pensarían ustedes si vieran a esos espías quedándose en la casa de una prostituta? Y empezaríamos a murmurar y empezaríamos a comentar, y viene la crítica. Conozco un pastor, fue supervisor de un territorio, de una zona muy grande que abarca varios estados, y un día platicando con el pastor, me contó una historia el pastor, y me dijo que un día él estaba evangelizando a un vecino suyo, que lo abordó y le empezó a hablar del plan de salvación, y al final lo invitó a la iglesia. Le dijo: te invito este domingo para que asistas, para que me acompañes a la iglesia, te invito. Y el vecino le dijo: voy a ir, pero con una condición.
si tú me acompañas a una tocada, porque era músico, si tú me acompañas a una tocada, si tú me acompañas una noche a mi trabajo, y si tú me cumples, yo te acompaño. Y pues resulta que el pastor, hermanos, dijo, perfecto, hicieron trato, se organizaron, dijeron, el sábado, dice, tú me acompañas a mi trabajo y el día domingo yo te acompaño a la iglesia. Perfecto, y acordaron. Y resulta que en la noche el pastor se pone de gala, se pone guapo, se baña, se perfuma y va con su vecino, y el vecino trabajaba en un bar, tocaba en un bar el vecino. Dice el pastor que estaba en el lugar y decía, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero había un propósito, hermanos. Y el pastor cumplió la promesa de decir, bueno, si yo te acompaño, tú me vas a acompañar, perfecto, y acordaron. Y como a las 3, 4, 5 de la mañana, dice el pastor que estaban saliendo del bar, el pastor todo desvelado, pero ¿qué diría usted, qué diríamos nosotros si viéramos a ese pastor saliendo de ese bar? ¿Pensaríamos bien? No, ¿verdad? Pensaríamos que el pastor lleva una doble vida, tiene un doble testimonio, no sé, 1000 cosas pensaríamos. Y ese domingo dice el pastor que fue por este muchacho, por su vecino, y que le dijo, vengo por ti. Y el músico agarró, se cambió, se bañó y acompañó al pastor a la iglesia. Pero hermanos, la tarea, el compromiso, la situación, gracias a Dios que dio frutos, porque el pastor testifica que este hombre fue alcanzado por el Señor. Fue alcanzado y alcanzó y rescató a alguien de un lugar donde probablemente nadie se le hubiera ocurrido ir por un alma. Y sin embargo este pastor fue a rescatar almas de aquel lugar. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros si viéramos al pastor saliendo de un antro a las 3, 4, 5 de la mañana? Yo creo que pensaríamos lo peor, seguramente, y empezaríamos a murmurar y a criticar y a decir y a hacer comentarios que no, seguramente. Algo que yo viví, hermanos, no sé si ya se los compartí o no, en el 2011, ahora sí les voy a compartir la historia. En el 2011 tuvimos que irnos de la ciudad. Yo me tuve que ir a trabajar a la Ciudad de México y no tenía un lugar donde vivir. Estábamos pasando por una situación muy difícil y le pedí a mi jefe que me permitiera quedarme en la oficina. Creo que es la segunda vez que se las comparto hoy. Pero igual tiene mucho que ver, porque probablemente si ustedes o los hermanos o alguien más hubieran sabido de esta historia, probablemente se hubieran escandalizado. Estuve viviendo mucho tiempo en la oficina, ahí dormía, ahí comía, ahí me bañaba, ahí todo, hasta que llegó un compañero de aquí de Acapulco. Esta persona es homosexual, totalmente abierto y declarado, y llegó a la oficina y me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, pues aquí estoy trabajando, y trabajábamos para la misma persona. Me dijo, ¿dónde te estás quedando? Le dije, aquí, en la oficina. Me dijo, ¿aquí en la oficina? Le dije, sí. Dice, no te puedes seguir quedando aquí. Dice, vente conmigo, vente a mi departamento, yo quiero ayudarte. Y hermanos, ¿qué hubieran pensado ustedes de que el hermano Arturo o el hermano Tito se fuera a vivir con un homosexual, a la casa de un homosexual, a vivir, a dormir, a estar ahí? ¿Qué hubieran pensado? Y sin embargo, Dios utilizó a esta persona para bendecirme.
para ayudarme, para tenderme la mano, para darme un techo, para darme cobija, y gracias a Dios por la vida de esta persona, porque incluso yo tenía la necesidad todas las tardes, cuando yo llegaba del trabajo, agarraba mi Biblia y me ponía a leer y a leer y a leer y a leer. Y me acuerdo que él llegaba más tarde y me decía, Contita, ¿qué están haciendo? Yo le decía, estoy leyendo. Y me decía, platícame de lo que lees. Y al principio yo quería leerle, pero le aburría a él la lectura. Así que comencé a hablarle de la palabra a través de historias de la Biblia, y le empecé a compartir historias de Abraham, de Moisés, de Josué, de Jacob, y empecé a compartirle historias. Entonces él me prestaba mucho interés, mucha atención, y cada vez que terminaba de yo compartirle, él agarraba su teléfono y se metía a las redes sociales, que gracias a Dios, porque también se pueden utilizar para cosas buenas. Él agarraba y publicaba las historias que yo le compartía, y yo a través de este muchacho llegaba, porque tenía yo creo que más de 5,000 seguidores, contactos, no sé cómo llamarles, y a través de él yo compartía la palabra a todas estas personas. Y aparte de él había otra persona, otro muchacho también homosexual, que tenía una estética, pero él tenía problema de drogas. Y él un día se me acercó y me dijo, Conta, y se me acercó llorando y me dijo, quiero que ores por mí. Le dije, sí. Dice, tengo un problema muy fuerte. Y ya me empezó a platicar su situación, su condición, su dependencia de las drogas, y yo le compartía, oraba por él, le leía la palabra, y él se iba muy tranquilo y dormía, y las veces que caía en crisis o en ansiedad venía y me buscaba, me decía, por favor ora por mí porque estoy pasando momentos difíciles, y oraba por esta persona. Y hermanos, la salvación es para todos. La salvación no es solo para nosotros. No pudiéramos decir para personas normales, porque no somos personas normales. O sea, la salvación es para todos, para las prostitutas, para los homosexuales, para los asesinos, para los drogadictos. Si no, vean lo que Dios ha hecho con muchos de los hermanos que han salido del reclusorio, con el propio pastor del reclusorio, el pastor Ernesto. El gran testimonio, la gran transformación, la gran obra que Dios ha hecho con él, y sin embargo de repente somos muy juiciosos o muy tendenciosos a emitir juicios sin tener base, sin saber de la situación o de las condiciones en que suceden las cosas, y sin embargo nos es fácil de repente emitir juicio. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, cuando emitimos juicio por nuestros propios hermanos, por el pastor, por algunas hermanas, por los vecinos, por nuestra familia, de repente la soberbia nos invade y llegamos a pensar que nosotros no cometemos errores, o simplemente sí podemos ver los errores o las faltas de los demás cuando no podemos ver los propios. Y es ahí donde empezamos a fallar. Aquellas personas que llevaron a la mujer que fue encontrada en el acto, aquella multitud que llevó a la mujer ante Jesús para acusarla y estar listos, yo creo que ya llevaban las piedras para matar a la mujer. Hermanos, todos aquellos que estaban detrás de la mujer y todos aquellos que venían y que acusaban a la mujer, Jesús les dijo, pues adelante, mátenla, apedréenla. Cometió un pecado, cometió una falta, apedréenla, adelante, ahí está. Nada más.
que aquellos que no han faltado, que aquellos que no han cometido, aquellos que no han criticado, adelante, que tiren la primer piedra. Y dice la Biblia que uno por uno se comenzó a ir. La diferencia entre aquellos que acusaban a la mujer era de que aquellos habían cometido las mismas faltas, pero no habían sido descubiertos. Y no la apedrearon no porque tuvieron misericordia de ellos, sino porque sus propios pecados los acusaban. Sus propias faltas los acusaban. En algún momento dijeron: yo hice esto, es verdad. La diferencia es de que a mí no me descubrieron, pero sí estamos listos y prestos para juzgar a los demás. Dice la palabra en Santiago capítulo 1, del versículo 22 al 25: pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, normalmente criticamos a las personas que nos caen mal. Normalmente criticamos a las personas que nos caen mal. ¿Cierto o falso? Cierto. Vamos a ver qué dice Éxodo 23. Versículos 4 y 5. Y dice: si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Antes bien, ¿qué? Le ayudarás a levantarlo. Pero aquí hay una pregunta que me brinca mucho. Dice: ¿le dejarás sin ayuda? Al asno o al buey de tu enemigo que lo hubieras caído o perdido, si lo hubieras al asno debajo de su carga, ¿no le ayudarás porque el asno pertenece a tu enemigo? Y me vino a memoria una historia, hermanos. Y aquí en esta historia, aplicada a nosotros, a nuestras vidas, ni siquiera tienen que ser nuestros enemigos. Ni siquiera podemos conocer a las personas, simplemente alguien que está ahí. Recordé la historia del buen samaritano. Cuenta la historia de un hombre que lo golpearon unos ladrones, le quitaron todo lo que tenía, lo dejaron casi muerto, desangrándose, golpeado a un lado del camino. Y pasó uno, y pasó otro, y pasó otro. Y pudieron haber pasado 20 personas y nadie hizo por ayudarle a este hombre. Pero sin embargo pasó un samaritano. ¿Por qué un samaritano? ¿Por qué la Biblia en algunas ocasiones tiene que mencionar a los samaritanos? Porque los samaritanos para los judíos eran considerados menos que nada todavía. No se comparaban un samaritano con un judío. Los judíos estaban acá arriba y los samaritanos estaban allá abajo. Los consideraban nada. Pero sin embargo, esos que fueron considerados nada
fueron movidos a misericordia y ayudaron a este hombre medio muerto. Y dice la Biblia que curó las heridas, lo levantó, lo puso en su asno, lo llevó al mesón y pagó. Muchas veces, hermanos, ni siquiera tienen que ser, y la verdad, honestamente, hablando del pueblo cristiano, no podemos decir que tenemos enemigos, pero si fuera el caso, no necesitamos tener enemigos para tender la mano. Y teniendo la oportunidad de ayudar, en muchas ocasiones hemos tenido la oportunidad y la bendición de ayudar a nuestro prójimo, y hermanos, hemos hecho como el sacerdote o como el levita, pasamos de largo a lo más y les decimos Dios te bendiga, pero como dice la palabra, no le damos para comer, no le damos para cubrirse del frío, no le damos calzado, no le damos la ayuda que necesita. Entonces, si fuera nuestro enemigo, pues si nos encontráramos al buey o al asno en el campo, que se pierda, que se vaya. Tenía una tía abuela llamada la tía Petrita. La tía Petrita era una mujer muy católica, muy devota, y todas las noches, más o menos como a las 8:30 de la noche, todas las noches la tía Petrita se ponía a rezar sus Padres Nuestros, sus Ave María y no sé cuánto más, y decía: Señor, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y terminaba y se daba golpes de pecho la tía Petra. Terminaba sus rezos y sabía el tiempo que tenía que utilizar. Terminaba como a las 8:30, 9 de la noche, porque a las 9 de la noche comenzaba su novela que se llamaba La esclava Isaura, una novela muy vieja, no sé cuántos la recuerdan. Creo que la novela era brasileña, si mal no recuerdo. Y la esclava Isaura era una chica muy bonita, buena persona, era pobre, era humilde, era una mujer así como las pinta Disneyland, a la Cenicienta, a ese tipo de mujeres que son bonitas, que todo mundo las quiere, que son muy hacendosas, que ayudan a todo mundo. Así era la esclava Isaura. Y tenía de esposo a un hombre, yo creo que 5 veces más malo que el esposo de Noemí. ¿Cómo se llamaba su marido? Labán, Balad. ¿Cómo? Labán, creo que Labán. Y era muy malo el hombre. Entonces la tía terminaba de orar y decía: perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y empezaba a ver la tía Petra cómo este hombre trataba a su esposa de mal, cómo la golpeaba, cómo la cacheteaba, todo lo que le hacía. Y abría la boca la tía Petrita y cómo lo maldecía y cómo lo mandaba al infierno una y otra vez, y decía: ay, desgraciado, ay, maldito, ¿cómo no te mueres y te vas a ir al infierno? Y lo condenaba al pobre hombre. Pero la tía ya había rezado. Hermanos, nosotros de repente llegamos a caer en eso. Cuidemos mucho, porque no es cosa menor. Dice Mateo 7:1: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados, y con la medida con que miden les será medido. Hermanos, cuidemos mucho.
Acaba de terminar un programa que se llama Top Chef, terminó el día lunes y había una pareja de participantes que de verdad se ganaban el odio de todo el mundo, y de repente me acordaba de la tía Petrita, porque yo decía, no puede ser como estas personas sean así, sean criticones, y cuando ellos también critican, ellos mucho criticaban a un participante que cada vez que le hacían buenos comentarios o cuando ganaba los retos, le ganaba el sentimiento y lloraba. Y estas personas, por envidia, por criticar, por ser malas personas, decían, no puede ser, esta persona si gana, llora, si pierde, llora, por todo llora. Pero sin embargo, cuando les tocaba a estas personas estar en su lugar o en el lugar de estas personas también lloraban, y no es posible que sí criticaban a los demás, pero sin embargo ellos sí podían hacerlo, ellos sí podían llorar. Lo que ellos hacían sí estaba justificado. Y hermanos, no justifiquemos las cosas que nosotros hacemos y no podamos justificar lo que los demás hacen. Tengamos cuidado y tengamos la bendición, la gratitud de que ahora somos salvos. Dios nos ha dado un nombre nuevo, nos ha llamado para ser pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Y no nos creamos tanto como para pensar que lo que ahora tenemos los demás, o el vecino, o la prostituta, o el homosexual, no lo merecen. Todos merecen. Hermanos, nosotros éramos inmerecedores, pero por la misericordia, por la gracia y por el amor de Dios, es que nosotros ahora somos salvos y somos hijos del Rey. Amén. Demos gracias a Dios por la palabra y pidámosle al Padre que nos libre de ser ligeros en los juicios, en emitir juicios, porque no sabemos cuándo nos toque a nosotros estar en el lugar de estas personas. Gracias, Padre, por la palabra presentada el día de hoy. Señor, redarguye nuestros corazones, redarguye nuestras vidas y perdónanos, Padre, porque en muchas ocasiones, perdóname, Padre, porque en muchas ocasiones he juzgado, he criticado, he emitido juicios, probablemente sin saber el trasfondo, sin saber el fondo de la situación o de la condición en la que viven o en la que están estas personas, Padre. Dice tu palabra, Padre, que si nosotros juzgamos y que con la vara que medimos nosotros vamos a ser medidos, Padre. Líbranos de pecar, Señor, de la crítica, de caer en críticas, de hacer juicios sin fundamento, de hablar a la ligera, Señor, en contra de nuestros hermanos, en contra de nuestra familia, en contra del pastor, en contra de los vecinos, en contra de nuestros compañeros, Padre. Lejos de eso, Señor, es tiempo de reflejar el amor, la misericordia, aquella misericordia que tuviste tú por nosotros, Padre. Ahora nos toca compartirla con aquellos que necesitan, con aquellos que sufren, que padecen, que atraviesan situaciones difíciles, de pruebas, de lucha, de escasez, de enfermedad, de necesidad. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras faltas, Padre, y aún aquellos pecados que nos son ocultos, aquellos pecados que no hemos discernido que lo son, pero que sin embargo están ahí, Señor. Perdónanos, Padre bendito. Perdónanos, Señor Jesús. Gracias por la palabra recibida en esta hora de la noche y de la tarde, Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, y permite que podamos entender, discernir, Señor, y ser más amorosos, ser más misericordiosos, Padre.
para con aquellos que no te conocen, aquellos que tú nos has alcanzado, Padre, que están en espera de recibir una palabra, que están en espera de recibir una oración, Señor, que están en espera, Padre, de que alguien les lleve el plan de salvación, Dios poderoso. Gracias porque no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque la salvación es para todos, bendito Dios. Gracias por tu grande amor y gracias por tu grande misericordia, Señor Jesús. Amén. El propio Jesús fue criticado cuando en muchas ocasiones, y solo por citar un ejemplo, fue a la casa de un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Este hombre, de alguna manera, los propios judíos lo odiaban porque aquellos que recaudaban impuestos era que estaban en contra de su propio pueblo. A su propio pueblo lo sangraban, le cobraban impuestos de tal forma que los impuestos que recaudaban, la mayor parte de ellos se los entregaban a los romanos, pero de eso vivían ellos también. Y sin embargo, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién era Zaqueo? Por supuesto que sabían. Y sin embargo, le dijo Jesús a Zaqueo: baja porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Y el propio Zaqueo le dijo a Jesús: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo triplico, se lo pago multiplicado, porque reconozco mi falta y reconozco mi pecado. Y el hombre se humilló y Jesús dijo que la salvación había llegado a su hogar ese día. Hermanos, Dios no hace excepción de personas, así que si algún día nos encontramos a alguien que necesita, un vagabundo, un drogadicto, una prostituta, no sé, un homosexual, la salvación es para todos. Y he escuchado y he visto testimonios de homosexuales que Dios los ha transformado, y solo Dios, hermanos, solo Dios en su grande amor y en su grande misericordia puede hacer eso. Y sin embargo, ¿quiénes somos nosotros para no compartir, para no decirles te comparto de lo que he recibido? Dios les bendiga, hermanos.